Bueno, en mi camino me encontré con esta base de datos, que es una de las pioneras en todo un movimiento de NoSQL. No sé cuántos de ustedes han trabajado con alguna base de NoSQL, Redis, Cassandra, Mongo. Bueno, bastante, pero no tanto. Capaz que o hay mucha gente que no se base de datos, o la hegemonía de SQL todavía sigue pegando fuerte. Y bueno, el tema con esto es que generó mucha discusión, porque estaba todo el mundo con SQL y muchos decían, no, porque no sirve para nada, y otros decían, no, pero está recontra, tiene muchos años y está reliable y cosas así. Y bueno, la cuestión entonces es, ¿en algún momento esta herramienta va a reemplazar SQL? Y en mi juicio no. Porque es una herramienta que es buenísima, pero sirve para algunas cosas en las cuales la detona, pero para otras cosas en realidad o tenés que caer en otra alternativa, no SQL, o podés ir con la vieja solución que sirve. Y de hecho hay muchas empresas que están usando Redis hoy día, como ser, por ejemplo, Craigslist o Twitter, o bueno, la gente de Mercado Libre que recién también usan, pero no la usan en todo su entorno de base de datos, o sea, no guardan todos sus datos en redes. Que es un poco el cambio como estaba en SQL. Básicamente vos tenías SQL y esa era toda tu base. O sea, o tenías 2, 3 SQL, pero todo lo hacías con SQL. Y entonces, claro, vos decís, voy a poner una base de datos nueva. Y el pensamiento es, vas a reemplazar SQL. Y no es la idea. Un poco para... Chichi nuevo, a ver si anda. Bueno, mi comienzo con Redis se dio cuando yo estaba trabajando en una empresa que hacía soluciones para call centers, y cuando recién arranqué a trabajar, medio como para ya andar pipeando el código y empezar a meter una tecla, teníamos un problema, y era que había un componente de la aplicación que era la que repartía las llamadas entrantes a los diferentes agentes que había para atender, que cuando había muchos agentes libres, si venía una nueva llamada, tenían que buscar el mejor agente para atenderla, o sea, ponerle el más capacitado, o el que hacía más tiempo que lo estaba atendiendo, y si estaban todos ocupados, tenían que meterse en una cola de espera, y a medida que se liberaban los agentes, había que irle asignando las llamadas según qué tan importante fuera el cliente, hace cuánto que estaba esperando, y cosas de ese estilo. Esto lo que hacía era, tenía un componente de C++ que mantenía todo su estado de cómo estaban los agentes y cómo estaban todas las cosas en la base de datos de SQL. Entonces, si se caía, no pasaba nada, no se perdía nada, estaba todo guardadito ahí. Y bueno, cuando venía una nueva llamada, si no había gente, se ponía eso en la base de SQL y después se revisaban. Y eso era lento. Tenías muchas operaciones en realidad y tenías a veces no más que asignarlo así, y no te daba la base y se chocaban muchas cosas seguidas, tenía un modelo de threading, cosas así, y entonces, bueno, mi primera tarea en ese momento era pasar de SQL a tener todo eso en memoria. Y si se cae el servicio, bueno, se ponían las llamadas que estaban en ese momento, se volvía a levantar, bueno, que ya me levanten de vuelta, pero hay que sacar ese cuello de botella. 3 años después, surgió la idea de, bueno, vamos a hacer la nueva versión del producto y ahora vamos a estirar esto. Ya no va a ser solamente para teléfono, va a ser también para Twitter y Facebook, y se conectan por el chat y tienen agentes que les responden, y vamos a hacer todo escalable, y vamos a hacer todo, que vamos a tener todo 10 servidores para esto, para que soporten la carga, y si se caen 3 no me importa porque tengo 7. Y claro, teníamos toda esa información de dónde estaban los agentes y las llamadas que estaban antes estaban en la base de datos, y ahora pasan a estar en memoria, ya no las podemos tener en memoria. Porque si un agente está registrado en
en un servidor y se cae ese servidor, los otros, o viene una llamada a otro servidor, no se le voy a asignar a la gente. Entonces tengo que tener de nuevo la información en una base de datos externa. Pero ya vimos que SQL no servía para ese tipo de lógica de ahora incluso cambios rápidos en situación live. Entonces teníamos que mantener el estadio compartido en red, teníamos que asignar los recursos en un clúster de peers, que después esa metodología se extendió a otros componentes del sistema, no solamente ese que asignaba a esa gente las llamadas. También teníamos que notificar, por ejemplo, tenías pantalla de supervisores que tenían que ver a medida como si fueran pop-ups del Messenger, habló fulanito, habló menganito, tenía que decir tal llamada y tenía que broadcastearse y tal. Y SQL no era una opción por lo que ya nos había pasado 3 años antes. Entonces aquí es que entramos con el tema de redes. Redis, no sé cuánto lo conocen, básicamente es una base de datos que tiene un almacenamiento clave-valor. Yo guardo el valor 4 en la clave Pepe y después cuando obtengo la clave Pepe, obtengo el valor 4. No solamente tengo strings y cosas así, o sea, tipo valores planos, sino que además tengo algunas estructuras de datos como son listas, sets ordenados, mapas y cosas así que tienen toda una serie de operaciones, por ejemplo, agregar un set o popear de la lista por la izquierda, pushear por la derecha, popear y quedarte bloqueando si no hay. Y lo que tiene de especial esta base de datos es que el almacenamiento de todos los datos se hace en RAM. Y cada tanto, dependiendo de la cantidad de escrituras que haya tenido en el último tiempo o de un sistema también que se define como append only, que cada cambio que hace lo va escribiendo a disco por si la duda que explota todo, cada tanto se va guardando a disco. Entonces, claro, las consultas son mucho más rápidas, porque va con la memoria. O sea, están los discos de estado sólido y cosas del estilo, pero no se compara igual. La comunicación, además, es por TCP. Tiene un protocolo de comandos, vos podés abrir un telnet, te comunicás con IP puerto y le manda get pepe y te viene 4 y tiene su protocolito ahí, bastante sencillo de implementar, bastante sencillo de extender. En el último año o año y medio se le agregó la funcionalidad de recibir scripts Lua. Entonces vos le mandás el script Lua y él resuelve por su lado toda la operación del coso como una especie de store procedure y te devuelve el resultado, eso se corre atómicamente. Tiene también un servicio de Publish Subscribe donde los clientes se pueden suscribir a un canal y después cualquiera puede publicar un mensaje en ese canal y te dice, lo recibieron 4, que son las 4 personas que están conectadas a ese canal, y cada una de esas personas mandaron este mensaje. Entonces puedes tener una especie de broadcasting barato y que además sea dependiente de cosas, onda, incrementarle tal variable y reportarle el valor al canal tal, y atómicamente. Y además tiene una jerarquía de master slaves, donde vos podés tener un Redis master y después podés tener una serie de slaves que cada vez que le llevan jugando al master replican su propia copia y entonces están prontos para la largada cuando el master explota, promover un slave a master y que ese se encargue de seguir con la pelota donde dejó el otro. Eso como una introducción a sus principales funcionalidades. Y bueno, conocí Redis, me encantó, empecé a jugar un poco con él y yo venía programando SQL de hace una culada de años y tuve que empezar de cero a meterle cosas así y me encontré con algunas cosas que principalmente destaco que son ¿cómo decir? Mis principales inconvenientes y de mi experiencia en poder adoptar la tecnología. Por un lado tuve que salir del mundo relacional, que por un lado fue dificultoso, pero por otro lado fue una bendición. Muchas veces me podría que yo tenía una estructura de datos con determinada forma y para poder grabarla en SQL la tenía que traducir a tablas.
Y entonces tenía todo en tablas y tenía que hacer una traducción para un lado y para el otro, de mi estructura de datos a tabla, de la tabla a la estructura de datos. Y acá Redis me ofrece un montón de estructuras especiales, como listas y mapas, que se adecuan más a los tipos de datos que yo tengo. Entonces yo tenía, por ejemplo, tenía una cola de prioridad de llamadas que estaban esperando, y en SQL tenía una tabla entonces que estaba ordenada por una clave y tenía determinado campo, y acá tengo un sorteo set. Y meto y pido first, y la lógica de la semántica es mucho más fácil. Pero tiene el problema de que SQL como lenguaje de query es buenísimo, en el que vos definís unos datos y por más malo que sea, si tenés todos los datos, al final te podés resolver con una consulta. Podés hacer un query SQL así, pero termina haciendo el trabajo. Y hace joins con tablas, y cruzame, tal cosa, y tengo otra referencia. Y acá Redis, olvídate de joins. Todo el tema de la vinculación de datos y mismo la integridad referencial, de que tengo una lista de usuarios y después tengo los detalles de cada usuario en un mapa particular de cada usuario. La integridad referencial corre por tu cuenta. Si borraste un usuario de la lista de usuarios y dejaste colgado el mapa con los datos del usuario, o al revés, jorobate, porque en realidad corre por tu job. Que en sí está bueno, porque uno ya es programador y muchas veces le pasa que programo las restricciones en mi programa porque no quiero que metan basura, y además pongo las mismas restricciones en la base de datos y programo 2 veces la misma restricción. A veces está bueno porque si me olvido de una restricción, tengo la otra. Pero también tiene ineficiencias y eso. Pero bueno, son cosas que tuve que aprender para pasar. Y después tuve que aprender de pasar de ACID a CAS, que es Compare and Switch, que es la estructura que en principio tenía Redis para asegurar atomicidad, porque en tiempo no había scripting, que básicamente lo que haces es, yo pongo watch sobre esta variable, y mientras esta variable no se mueva, no se toque, todo lo que voy a hacer es válido, y al final hago un exec. Y el exec me va a decir, bien, o fallaste porque te tocaron la variable que estabas mirando. Entonces, si yo por ejemplo voy a cambiar el estado de un agente, puedo hacer watch en el agente y después toco un montón de cosas, lo agrego de listas, lo saco de cosas así y después hago exec. Y si me dice bien, está buenísimo. Entonces no tengo logs en la lista de agentes si están tocando otro agente. Y si me estaban tocando ese agente, qué mala suerte. Y empiezo al principio. Y hago un loop hasta que me dejan en paz el maldito agente, lo puedo tocar, lo moví todas las listas y fuimos todos felices. Pero claro, requiere un cambio de cabeza. Vos venías programando el Metro Store Procedure, que sé que o funciona o no, y que va a reintentar solo hasta que ande, y medio que me olvido de toda esa lógica. Y entonces, claro, el principal, el resumen de todo este Learning to Fly, tenés que agarrar los pantalones y un montón de cosas que te resolvía SQL antes, las tenés que hacer vos a mano. Y tenés que pensar de otra manera porque ya no tenés tablas. Pero bueno, visto todas estas cosas, y después empecé a jugar con la base, a ver qué cosas tenía, qué cosas podía hacer, y la verdad me enamoré. Yo pensé que nunca me iba a enamorar de una base de datos, pero me enamoré. Me enamoré al principio de la velocidad que tenía. O sea, literal con lo que venga se mataba la risa. En un momento entramos a ver problemas de velocidad, pero era porque la estábamos matando, estábamos con un query mal, estábamos matando, no sé, 500.000 requests por segundo, y de tablas y cosas, se está haciendo bola, pero sin embargo el tipo responde, y ves de todos lados y todo el mundo te dice, sí, la idea es que es rápida y es lo que tiene. Por otro lado, es estable y más allá del discurso de venta, eventualmente desarrollamos esta solución con toda la replicación de servicios que tenían 10 copias de cada servicio y todo distribuido y cosas y tolerancia. Y todo es un problema porque justamente Redis, después lo voy a contar en el problema de las limitaciones, no es muy extensible, por lo menos no es muy extensible out of the box.
Y teníamos miedo, bueno, y si se cae Redis, ¿qué pasa? Redis no se cayó nunca. Se cayó todo, se cayó Cassandra, se cayeron los servidores, se explotaron 20 cosas y Redis no se cayó nunca. Se la bancó como un hombrecito. Le programamos mal, le mandamos query mal, destruimos la integridad referencial, borramos el archivo del disco que nos habíamos bancado, un montón de cosas, y el pibe estaba al pie del cañón. Eso la verdad me encantó, porque creo que es la única pieza de software que he tocado en mi vida que le ha pasado algo así. Capaz que es totalmente bias, pero lo tengo que poner como un punto a favor porque la verdad es una cosa que me sorprendió. Otra cosa que me sorprendió es que es fácil de instalar. A mí me gustan las cosas que las descomprimas en un zip y corran. Y esto es un curso que te vas a hacer Source, lo compilás, te bajás unos binarios y pones Redis Server, Enter y ya no te están dando. No tenés que correrte con un instalador, ni que con cosas, ni que la versión, ni que cuestiones. Lo pones y anda. Yo para mí es una cosa que me mató. También me gustó mucho el tema de la variedad en tipo de valor, ya les digo, el tema de las listas, los mapas, tiene un montón de operaciones que el desarrollador, justamente le puse amor al italiano, el desarrollador es un italiano, San Filippo, que el tipo está siempre abierto en Twitter y en su blog y cosas así, y le mandan requests y features, y el loco mete features porque le piden. O sea, eso está bueno también con el tema de desarrollo como One Man Army, y entonces cada vez hay más operaciones que están espectaculares y la verdad que te sacan un poco de eso de tengo la tabla y tengo ese armado. Bueno, el tema de comprar Switch me encantó también, el tema de poder hacer watch, mantengo la eficiencia, la atomicidad. Al principio me encontré un poco con que bloqueaba de más. Le iba a cambiar un usuario y también hacía watch sobre la lista de usuarios. Son cosas que te pasan al principio, pero después empecé a jugar con eso y a ver cuándo podía irme y cuándo no, cuándo ya tenía la integridad garantizada por otra cosa y como que agilizó mucho la cosa. También está el tema del pipelining. Como la publicación es TCP y el orden de los comandos se respetan, si yo tengo por ejemplo que conseguir el estado de 1000 agentes, no tengo que pedir el estado de uno, escuchar la respuesta, pedir el estado del otro, escuchar la respuesta, mando los 1000 respuestas, una al lado del otro, y después escucho las respuestas. Yo sé que la primera respuesta fue el primero, la segunda respuesta fue el segundo, la tercera respuesta fue el tercero, y eso agiliza todavía más la cosa. Yo tengo 20.000 cosas para conseguir, y los gastos no dependen uno del otro. Si yo, por ejemplo, quiero conseguir un montón de usuarios, un montón de agentes, pero no necesito la información de uno para hacerlo del otro, pido todo junto y después lleno con lo que venga. Otra cosa que está buenísima es el monitoreo. Redis, vos te conectás con cualquier cliente, tiene un comando info que te tira toda la información, cuánto se ha conectado, cuánto está ocupando la base en memoria, cuánto espacio más tenés, el número de comandos issue, hace cuál es el uptime, cosas así. O si no, tiene un comando monitor y luego te escupe todos los comandos que le están llegando. Un profiler, pero bien sencillo, ni coso, ni criterio, y como es todo estándar output, se han hecho 20.000 herramientas alrededor de eso, que te miden la frecuencia de las operaciones y cuánto demoran, y cosas del estilo que realmente son muy útiles, es muy sensible, es una base muy fácil de monitorear. Otra de estas cosas que está muy buena es el tema de las notificaciones, sobre todo cuando la vinculás con el cambio de datos. Vos querés cambiar un dato y notificar que se cambió. Y lo metes todo en un mismo compare and switch, y cuando si cambia el data exitosamente, también avisa a todos los suscriptores que se cambió. Y la otra cosa que está buenísima es el tema de la documentación. Está una base muy bien documentada. Si entran a redis.io, tiene está el curso con documentación, cada uno de los comandos, y cada uno de los comandos tiene como una consolita abajo donde pueden jugar, pueden probar con el comando, escribir qué pasa, meter valores, y ya mismo pueden probar los ejemplos y ¡pum! Se explotó el wine. Problema de Linux en un mundo de Windows. No sé. ¿Anda esto? Bájatela. Sí. Bueno, y como no todo es amor,
y como tampoco... No todos fueron cosas buenísimas, ya el enamoramiento con el italiano y todas las manos, sino que también tuve bastante problemas. Por un lado fue mi principal temor, y fue el temor que le surge a todo el mundo cuando le cuento, che, voy a hacer tal cosa en Redis, es la posibilidad de pérdida de datos antes que se grabe la disco. El dato vos escribís, y cuando el dato está escrito en memoria, el Redis te dice ok, y vos seguís trabajando. Y la máquina, la que pasa a la aspiradora, desenchufa porque tenía que enchufar la aspiradora. No intentaste, negro. Ahora, Redis tiene una cosa que se llama append only file. El loco recibe el comando de escritura, primero lo escribe en la append only file, después lo escribe en memoria, y después te dice ok. Pero sigue teniendo problemas, porque el que lo haya escrito en la append only file no quiere decir que el file haya flusheado a disco, ni quiere decir que en realidad no haya alguna cosa que se haya metido en el medio, o escribió el append only file, se apagó la máquina, vos creíste que tu comando no estaba, y además el append only file te come pila de la performance, porque si la gracia es justamente no escribir en disco, te estás jodiendo eso. Entonces bueno, esa era una cuestión. La segunda es limitada a la RAM disponible. Sí, está, ahora puedes tener una máquina con 1 tera de RAM por $30.000, pero igual, el tema es que tu dataset tiene que entrar en la RAM, no hay otra. Por más optimizado que esté, si vos tenés 30 GB de datos, tenés que tener 30 GB de memoria de RAM. Así que tampoco es, bueno, quiero guardarlo en mi video de YouTube en Redis, o quiero guardar todos los datos del sensor de temperatura de estos 1500 equipos de acá al 2040. No. Otro punto, tampoco también no tiene full text search. Ese comando SQL donde hacías word description, like, hasta porcentaje, pp porcentaje, no existe más. Tienes que hacerte tu propia manganeta, de tener algún índice por las palabras que contiene, algo del estilo. Pero ya de hacer eso, usaba época full text search, usaba Solr, no sé, lo que sea. Pero es una cosa que tenía SQL y esto no tiene, entonces justamente como alternativa mucha gente lo califica por eso. Seguridad. Esto era un tema también que sucedía, y es que SQL que tiene que la Windows Authentication, que yo en realidad muchas veces cuando hablo de SQL mi experiencia es SQL Server, así que me disculpen lo de Oracle, el pobre MySQL, yo más o menos asocio SQL con SQL Server. Tenés todas las cosas, los usuarios, los permisos, que admin, que pueden tocar cosas, que tales usuarios pueden hacer select, pero no pueden hacer delete. Acá no existe eso. Acá si te pudiste conectar con la base, puedes hacer todo lo que quieras. Podés ponerle a la configuración de la Redis un password, pero es un password. Básicamente es AUSPP. Y si vos querés entrar en la consola, tenés que meterte AUSPP y entraste. No hay posibilidad de diferenciar consultores de tocadores y administradores y cosas. No. También tenés otra cuestioncita que es como una especie de ofuscación. Get no se llama get, se llama choclo. Entonces para poder grabar un string tenés que hacer choclo pp4 y eso graba pp como 4 y si hacen get, error. Pero eso no es seguridad. Si querés seguridad, correlo por algún protocolo que tenga seguridad mínimo, encriptado, o mantener Redis en tu propia base local, que no sea accesible de afuera y que ahí metes seguridad en los que acceden a Redis. Después tiene otro problema, que escalar es difícil y lo tenés que hacer a mano. Vos podés tener 2 Redis, básicamente. Pero ellos no se comunican entre sí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, tengo mis usuarios, les hago un hash, y todos los que empiecen con 7F y para atrás van a este Redis, y todos los que empiecen con 8.0 y para adelante van a este otro Redis. Pero si querés tener alguna especie de master table, por así decirlo, donde tenés todos los propios usuarios y querés hacer operaciones atómicas, no podés hacer una operación atómica que pegue 2 Redis. Entonces, tenés que cortar por segmentos que no se conozcan entre sí. Si vos, por ejemplo, de repente vas a dividir tu aplicación por país,
o cosas de ese estilo, ahí lo puedes hacer. O si vas a tener de repente, no sé, ponerle un juego que tiene scores y amigos y cosas así de jugadores, podés segmentarlo por jugador y dividirlos así. Pero si tenés una cosa media monolítica, olvídate de dividirlo. Las escrituras no se pueden distribuir en el esquema master-slave. Voy a aprovechar acá para contar un poquito más del tema de master-slave. Ya había dicho el tema, vos tenías una base master que era la que atendía básicamente todos los comandos, y tenías un montón de slave que básicamente lo que hacían es tomar nota de lo que estaba pasando en master. Y a medida que iban tomando nota, iban replicando la propia base de datos, y si se moría master, hasta donde habían podido tomar nota, y acá hay una nueva posibilidad de pérdida de datos, hasta donde pudieron tomar nota, los slaves son capaces de ser promovidos a master, y vos le podés decir slave, ahora sos master. Y a partir de ahí, vos lo podés tener escalonaditos, por ejemplo, y entonces todos los otros pasan a ser slave, el nuevo master, o lo podés tener en árbol, y entonces primero agarrás y a uno lo haces esclavo de otro, y al nuevo papá lo haces master de todo, y a ese escribís. Eso en realidad te da una pequeña optimización, pequeña o grande, dependiendo de tu aplicación. En mi caso era pequeña porque yo tenía básicamente tantas lecturas como escrituras, de que en realidad vos podés leer de los slaves. Porque los slaves replican los datos del máster y eventualmente tienen los datos del máster. Pero el problema es que no podías escribir en los slaves, porque los cambios no se propagaban para arriba. Entonces vos escribís en un slave y todos los hijitos de ese slave iban a tener esos datos, pero el máster no. Entonces a veces si vos tenías una cosa tenés que dividir entre que una aplicación sepa los redes master y los redes slave. Cuando hace escrituras va contra el master, cuando hace solo lecturas va contra el slave. Pero es una cosa que te complica más la arquitectura, porque tenés que tener un montón de IPs y así. Antes vos tenías una sola base de datos, te conectabas y te olvidabas, y ahora de repente tenés que meter. Bueno, esto es a mano. Y después tenés el tema del failover automático, esto que dije de la promoción de slave a master. Es posible, pero es complejo. O sea, el tema de la herramienta de monitoreo para que un RAID se cayó, y decidir, bueno, tengo un master y tengo 3 slaves, se cayó el master. ¿Cuál de los slaves promuevo a master? ¿Y cuándo? ¿Y cómo verifico? Y si el master se despierta, ya tengo 2 masters, y tengo varios servicios que se conectaban y no recibieron el aviso, y puedo tener dos servicios que se creen que los masters son 2 redes distintos. Hay una herramienta ahora que se llama Red Sentinel, hecho por San Filipo también, que ahora salió la nueva versión y no le gustó como estaba escrita la anterior y medio que la rehizo de nuevo. Y pero es algo, yo al tipo le tengo una confianza bárbara, porque obviamente tiene un precedente importante, pero me cae la duda todavía, ¿viste? Yo personalmente nunca usé Red Sentinel, por suerte no la tuvimos que usar, porque ya les digo, Red no se cayó nunca. Pero todo el tema de justamente, si querías hacer el sistema fault tolerant, tenés cuidado porque acá tenés un punto de falla bastante importante. Bueno, ¿cómo encajó entonces Redis en este nuevo puzzle de este nuevo sistema super fault tolerant con servicios desacoplados, redundantes, que se complicaban? Bueno, Redis se utilizó para el almacenamiento de datos vivos. En Redis guardábamos todas las llamadas que estaban en curso, todos los agentes que estaban conectados, todos los clientes que estaban esperando, todos los tweets que estaban sin contestar, todos los chats que estaban esperando contestación. Mientras estaban en circulación, que pasaban de agente a agente, que se quedaban esperando, que le mandabas el mensaje de por favor no corte ese cuarto en la línea, todo ese tipo de cosas, se quedaban en la vuelta. Cuando terminaba, estaba el cliente, la gente decía, este tipo fue una queja, y pasa al departamento de marketing y el coso, entonces se iba a otra base de datos, que en su caso utilizamos Cassandra. Pero eso fue para otra charla en todo caso. Lo utilizamos también como memoria compartida en red. El tema de justamente
poder tener 3 veces el mismo servicio y que los 3 compartan el mismo set de datos y que el cuello de botella de obtener los datos y compartirlos sea lo mínimo posible. Lo utilizamos también para el tema de Real Time Analytics, cuando implementamos la parte de poder observar tendencias en el tiempo, de cómo funcionó. Está muy de moda el tema de Analytics. Bueno, poder tener justamente cuántos agentes hay conectados, cuántas llamadas hay en curso, cuántos abandonos hubo en los últimos 10 minutos y en la última hora y en los últimos 5 minutos. Teníamos todo eso, que son datos que están buenos, que se acceden mucho, porque en realidad querés tenerlo lo más posible y que si los perdés no pasa nada, porque en realidad es el estado actual. Se levante de nuevo Redis, se levante de nuevo todo, 10 minutos después llevaste las estadísticas de nuevo y está todo bien. En realidad no perdiste ninguna cosa crítica. Y también lo utilizamos para el broadcasting de notificaciones, que los supervisores tenían la ventanita con todos sus agentes, donde la gente estaba en rojo si estaba ocupado, estaba en amarillo si se había ido al baño, y estaba en verde si estaba pagando, limándose las uñas esperando que llamara. Y entonces, claro, se tomaba una llamada y se hacía una notificación de, bueno, fulanito tiene una llamada y que fulanito tiene una llamada. Y entonces no se hacía polling de los supervisores, no tenían que ir constantemente con la base de datos cada 5 segundos o cada tanto tiempo para fijarse, sino que se ponían a escuchar, se fijaban una vez en el estado de los agentes y después simplemente se echaban para atrás, a medida que venían las notificaciones, iban cambiando la velocidad. Bueno, eso es básicamente lo grueso de mi presentación. He terminado con un par de transparencias de lo que a mí personalmente me parece que es una muy buena herramienta de utilizar para mantener el estado compartido entre varios servidores, cuando no lo puedes tener en memoria cada uno porque tiene que compartir. Cuando querés tener caché, en realidad vos podés estar trabajando con SQL, pero tenés una serie de datos que se pegan más frecuentemente que otros. De repente, en el caso del Mercado Libre, me imagino las ofertas que están más de moda y cosas así, podés tener un caché y entonces en vez de ir contra el SQL para preguntar esos datos, podés ir contra Redis, o podés ir contra Redis y si contra Redis no está, vas contra la base y lo escribís en Redis. Y en Redis le pones expire en 60 segundos. Y si en 60 segundos nadie más escribió en ese coso o le tocó algo, la clave desaparece y vos te olvidaste. Una cosita que me había olvidado y que también me encantó de Redis. Una tabla vacía es una tabla que no existe. Entonces no tenés que, vos podés crear listas y tablas y cosas así, y cuando le sacás todos los elementos, dejó de existir. Y eso es una cosa que me encantó, porque con otra base de datos tenés que venir, y bueno, y cuando estás haciendo elementos, le toca hacer un delete, y tengo las cosas. Eso es una cosa que quería agregar. Bueno, está bueno para el tema de sincronización. Cuando tenés varios servicios, en realidad querés mantenerlos sincronizados uno con otro, tipo de información, ¿no? Así, podés usarlo de notificaciones o podés utilizar listas donde uno popea y los otros, uno pushea y los otros van copiando, o se bloquea para copiar, entonces se queda esperando que venga el próximo disponible. Lo puedes utilizar para datos en pequeños relativamente hablando, en comparación de la memoria que tengas disponible, o que sean fácilmente divisibles. Si vos tenés un plan de datos, pero las podés dividir en 150 servidores, también lo puedes hacer, no te jode justamente el tema de la memoria. Y también para datos no críticos, datos que ya tengas guardados en alguna otra base, o que ya estén guardados en disco, o que los puedas obtener fácilmente. Esto es buenísimo también para tener tokens de, por ejemplo, uno se conecta con Twitter, pide un token, y después si tenés varios que tuitean a la misma cuenta o revisan y cosas así, tienes la token en redes. Entonces uno se fija, si no está, lo tiene, la escribe, y si la perdés, te dice otra token, no te importa perderla. Y es ineficiente para el tema de Big Data. Si justamente querés guardar video o cualquier cosa que tenga tera de datos o giga de datos nomás, tampoco es que sea tan
es barato tener una máquina con 6 GB de memoria. Redis es más tirar de una carpeta con ruedas cuadradas que otra cosa. O sea, podés hacer, pero podés usar otra cosa y es mejor. Es eficiente para el tema de alta escalabilidad, tipo, bueno, y mañana voy a tener 1 millón de clientes. Y te va a entrar todo eso y cómo lo vas a poder dividir, y lo vas a poder dividir bien, es bien visible. Se puede usar, pero tenés que tener un montón de consideraciones que de repente con otra base de datos ya te hacen el hashing y todas las manos y te lo resuelven ellos. Consultas personalizadas, si vos querés disponer de una especie de loco para que el que quiera pueda consultar rangos ordenados por cuál o filtrar